Buenas, la clase de hoy va a ser la clase de reproducción, pero reproducción de hongos. En la clase anterior vimos los componentes necesarios, los factores de crecimiento para los hongos y la nutrición de los hongos. Y ahora vamos a ver el paso siguiente dentro de las etapas naturales de crecer, nacer, crecer, desarrollarse, la multiplicación o la reproducción en este caso. Entonces tenemos el micelio vegetativo. Cuando hablábamos de hongos y hablábamos específicamente de moho, decíamos que había un micelio vegetativo, que es el que está con el medio de cultivo, en contacto con el medio de cultivo para adquirir los nutrientes, y el micelio de fructificación, que es el micelio que podemos observar acá. En este lado vemos que tiene un color marroncito, claro, café, no sé cómo quieran decir el color, eso es subjetivo. Acá sí podemos ver que hay una coloración distinta, es blanco en el centro. ¿Por qué? Porque acá es donde está el micelio de fructificación. Decíamos, una vez que crecieron, vemos acá el crecimiento radial que tienen los hongos, eso mencionamos en la clase pasada. Se va expandiendo la colonia de manera radial hacia la periferia y en el centro vemos que tiene un color distinto. Ahí está el micelio de fructificación. Y ahora vamos a entender qué es un micelio de fructificación. Un micelio nosotros decíamos que era el conjunto de hifas. Y de fructificación entonces tenemos hifas, pero son hifas fértiles, es decir, hifas que pueden mantener la descendencia. Y en vez de decir hifas fértiles le vamos a llamar esporóforos o conidióforos. Y estos, como pueden observar, tienen una diferenciación en su morfología. Ya vimos que tiene una diferenciación en su color, en la colonia, y ahora vemos que en su morfología son distintos. Acá podemos observar estos puntitos son las esporas. Entonces, la reproducción de los hongos puede ser asexual y sexual. Y que sea asexual y sexual no es solo un tipo de hongos, un género, qué sé yo, por dar un ejemplo, los zigomicetes o los mucorales solamente se reproduce de forma sexual. No, se pueden reproducir de forma sexual y asexual. Es más, todos los hongos, de acuerdo a eso, se van a ir clasificando. Vamos a ir viendo en honor al tiempo, porque son 15 minutos y tengo que hablar muy rápido, les pido disculpas por eso, que la unidad de reproducción de los hongos se llaman esporas, se conocen como esporas. Estas son células diferenciadas y que son las que le van a dar, que pueden mantener las características y las características de herencia sexual o asexualmente. Y acá podemos ver que se van a ir clasificando. Por ejemplo, sésile significa que no tienen una rama, que crecen directamente de la hifa y no hay un conidióforo diferenciado, como acá sí hay un conidióforo diferenciado. Estas esporas directamente crecen de la hifa. Y acá hay otras que, de acuerdo a cómo crezcan, si van haciendo, si hacen cabezuelas. Esporas asexuales. Entonces yo digo, esporas y conidios, dijimos la clase pasada, son sinónimos. Esporas y conidios son sinónimos. Pero usamos conidios cuando estamos hablando de las esporas asexuales externas. Entonces ahí empezamos a entender que hay una reproducción sexual y una asexual. La asexual va a tener dos formas. Va a tener una forma de esporas que van a ser internas y otras externas. Esto, conidio, se refiere a la forma externa de las esporas. Y ustedes pueden ver, acá le llaman conidios, y después vemos que hay conidios que son microconidios, son muy chiquititos, o tenemos macroconidios que son conidios más grandes. Y tenemos esporas, como dijimos, esporas asexuales externas. Ahora vemos las internas, que son aquellas que se encuentran dentro de un fruto que se denomina picnidio. Y el picnidio, acá ven unas hifas, y decíamos micelio vegetativo, y acá hay el micelio de fructificación, todo un enramado de hifas que son fértiles, que forman este saco que adentro contiene esporas denominadas como, si esto se llama picnidio, esto se llama picnidiospora, y esto es expectativa, y esta es la realidad. El picnidio no se ve así de lindo como se ven en los dibujos, se ve de esta manera. Esporangiosporas, entonces, es otra de las formas. Dijimos entonces hasta ahora que hay formas de reproducción, esporas, que podemos ver internas y externas. Externas eran los conidios, internas vimos picnidios. Y ahora otra que son los esporangios. Los esporangios
tienen, son una forma también interna porque no están expuestas al exterior las esporas, sino están envueltas o soportadas en un saco o en una envoltura, y dentro de esa envoltura se encuentran las esporas. Ustedes acá sí pueden ver perfectamente que este es el saco que envuelve a las esporas, y esto se llama esporangio. Esto que está dentro, las esporas se van a denominar esporangiosporas. Entonces decíamos antes conidios y ahora estamos hablando de picnidiosporas y esporangiosporas. Y esto es característico de los cigomicetes o los mucorales, que son muy lindos para justamente la clase de reproducción porque en ellos se puede evidenciar muy fácilmente su forma de reproducción sexual y asexual. Bueno, y tenemos las ascosporas, que son las esporas que son denominadas para la forma sexual. Entonces los ascos son los que contienen, asco es esto, la estructura que contiene esporas sexuales internas o externas, eso vamos a ver más adelante. Cómo se llaman cuando están dentro de un fruto o cómo se denominan si es que están expuestas al exterior. Acá tenemos ascosporos y nosotros esto es un pelo, por ejemplo. Por eso decía yo expectativa de realidad. Este es el cabello de una persona y tiene esta estructura de hongos que le rodean y le constriñen al pelo y terminan por destruir el cabello. Entonces esto se llama piedra negra, es un hongo común en las zonas tropicales y se forman estos ascos, estas ascas, y dentro de estas ascas y es lo que se va cayendo del cabello de las personas. Se confundiría con huevos de liendre, de piojos, pero no, son hongos. Bueno, la clasificación de las esporas podemos hacerlas morfológicamente. Esporas, decíamos, conidios cuando era reproducción asexual externa. Y después pinidiosporas o esporangiosporas. Podemos decir si son redondas, si son reniformes. ¿Con qué objetivo decimos estas? Con el mismo sentido que vemos acá, por ejemplo, en la imagen, yo que soy fanática de Marvel, veo estos signos y puedo perfectamente identificar quién es el Capitán América, quién es Thor, quién es Hulk. ¿Y para qué nos ponen esa simbología? Porque son símbolos y nosotros nos referimos, identificamos quiénes son. Y lo mismo queremos hacer con nuestros hongos y con las esporas, porque mediante ellas podemos identificarle en género y especie inclusive. ¿Qué podemos decir? Entonces las esporas se pueden dividir así, de la siguiente manera. Puede ser que no tengan ningún tabique como las amerosporas, o que tengan un solo tabique transversal como las dirimosporas, o tengan varios tabiques, más de 2 tabiques, y entonces decimos fragmosporas. Y si tienen tabiques transversales y también horizontales, decimos dictiosporas. O podemos decir alantosporas, nos referimos a su forma. O podemos decir que son fusiformes o que son equinuladas según su pared, de las distintas formas en que se presenten. También podemos hablar de la pigmentación, es decir, yo puedo tener una estructura, una conidia, que sea una macroconidia, con eso digo que no es chiquitita, sino que es grande el conidio, como en este caso, esto es una macroconidia porque es grande, esto es una microconidia. Una macroconidia que tiene, la conidia a su vez tiene tabiques transversales y tiene más de 2, entonces una fragmospora. Y a su vez veo que tiene una pigmentación, un color oscuro. Si yo veo que tiene un color oscuro, entonces tengo que decir que es una feospora. Feo, no porque sean feas, sino que es el nombre para denominarle a las esporas de color oscuro, característica de los hongos dematiáceos. Y tenemos esporas que son transparentes o colores claros, que no podemos visualizar en el microscopio porque no hay contraste, y a estas se les dice hialosporas. Los cuerpos fructíferos del micelio filamentoso continuo, nosotros hablábamos micelio, dijimos micelio vegetativo y micelio de fructificación, y sabemos que micelio es un conjunto de hifas. Y antes hablábamos en la clase pasada de hifas tabicadas o no tabicadas, conceptos, inseptos o continuas. El micelio filamentoso continuo es una hifa que no tiene tabiques. Y generalmente los cuerpos fructíferos de los micelios sin tabiques son estos que nosotros dijimos hace rato. Esto se llama un esporangio y adentro que van a tener esporangiosporas. Y del micelio filamentoso tabicado era el picnidio que dijimos hace rato, que es un saco que envuelve adentro picnidiosporas.
Entonces ahí vemos más ejemplos de cómo se pueden ver las esporas. En el tiempo no me voy a detener mucho. Y dijimos varias veces ya, es la espora, la unidad de reproducción. Entonces a partir de esta espora se va a formar esta estructura. Casi como sucede con una reproducción solamente por multiplicación de esporas. La reproducción sexual sí tiene 3 fases. Y la reproducción sexual es la plasmogamia, es la unión de 2 núcleos. Y esos núcleos, en la plasmogamia lo que ocurre es la unión de las células con 2 núcleos que son haploides. Entonces este es N y este es N. Y hay una unión de los protoplastos, es decir, de los núcleos. Después en la cariogamia sí va a haber ya existir la unión de los núcleos que eran haploides, se van a unir en un solo núcleo. Entonces va a ser un cigoto diploide, es decir, una cariogamia. Se unió ya la célula en sí, la membrana, el protoplasto, y adentro los núcleos se conjugaron y quedaron como diploides. A continuación, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en biología siempre, que ya vimos en la meiosis, en un núcleo diploide, la meiosis, y tenemos entonces unidades otra vez haploides, es decir, N. Acá tenemos 2 N y acá tenemos, pero ya no tenemos no tenemos 2 células con núcleo haploide, sino tenemos 4, o pueden tener 8 en el caso de los hongos, 4 o 8, eso depende de qué tipo de hongo sea. La reproducción sexual, entonces podemos ver en imagen. Nosotros hace rato ya vimos esta imagen y dijimos, ay, mira, yo creo que ustedes ya saben, este es un esporangio y adentro hay esporangiospora. Espectacular, esta es la forma asexual de reproducción de los cigomicetes. Pero ahora vamos a ver su reproducción sexual, como dije hace rato, que se puede ver perfectamente. ¿Qué tiene que haber entonces? Tiene que haber una célula, una hifa que sea más o menos, o hembra o macho, como quieran decir. Y va a haber una fusión. Cuando decíamos que se unían los protoplastos, ¿qué fase decíamos que ocurría ahí? La plasmogamia. Se unen estas hifas, dejan de ser diferentes, dejan de tener separación para unirse, y una vez que se unen, lo que va a ocurrir es que esos núcleos que está acá vemos N, el color blanco y el color oscuro. Y eso decíamos que ocurría en la plasmogamia, la fusión. Y la fusión de los protoplastos de las células. Y adentro de este cigosporangio, lo que vamos a ver es que están nuestros núcleos haploides. Y en la cariogamia lo que decíamos era que se unía un núcleo con otro, un núcleo haploide más un núcleo haploide da un núcleo diploide 2N. Y a partir de ahí, de esta unión de núcleos va a ocurrir la meiosis y vamos a tener varios núcleos haploides a su vez. Esta es la forma de reproducción sexual, perdón, y acá vemos la reproducción asexual, que es directamente a partir de una espora. Entonces, de las esporas sexuales internas tenemos la somatogamia, una forma, nosotros queremos decir, bueno, en la reproducción sexual hay 3 fases, ya dijimos, plasmogamia, cariogamia y meiosis. Y a su vez, esas formas, existen 3 formas de reproducción. Esta es somatogamia. Y la somatogamia es característica también de las levaduras. Las levaduras se reproducen por somatogamia. ¿Y qué significa eso? Y significa lo que acabamos de ver, en donde decíamos que teníamos 2 células distintas, de cargas distintas, positivo y negativo, que después se iban a unir sus protoplastos de sus células y iba a ocurrir la plasmogamia y se iban a intercambiar los núcleos, se iban a fusionar y vas a tener la cariogamia, que iba a ser más y menos, un 2N, y a su vez iban a ocurrir la meiosis y vamos a tener esta multiplicación. Y hace rato cuando hablábamos de reproducción sexual dijimos que se llaman ascosporas. ¿Por qué? Porque están dentro de ascas. Entonces acá podemos ver el ejemplo que les estaba mostrando anteriormente. Bueno. Y las esporas sexuales internas, entonces, vimos ahí la levadura, cómo se multiplican, porque ellas también obviamente tienen una reproducción sexual, que es una de las más difíciles de conseguir en las levaduras. Las levaduras generalmente, la forma sexual es por brotación o gemación, como parecido al de las bacterias, entonces se dividen simplemente... se parten en 2, por decirlo de una manera, y sin embargo la forma sexual vimos que es por la somatogamia. Las esporas sexuales internas, dijimos micelio filamentoso tabicado.
Tabicados son todos los hongos que tienen tabiques en sus hifas.